Muy buenas tardes a toda la comunidad universitaria que sintoniza la entrevista, un espacio de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador en este lunes 30 de agosto de 2021. Y el tema que tenemos para abordar este día es análisis a las propuestas de reforma constitucionales presentadas por la Comisión ad hoc. Y para hablar sobre este tema hemos invitado a la doctora Evelyn Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de esta universidad. Bienvenida a este espacio, doctora. Bueno, muchas gracias. Un saludo a toda la comunidad universitaria que siempre está pendiente de YSU. Es un gusto poder estar con ustedes esta tarde. Y antes de iniciar con la entrevista, veremos una nota introductoria realizada por nuestro compañero, el periodista Balmore Reyes. El vicepresidente de El Salvador, Dr. Félix Ulloa, presentó a inicios de agosto el primer borrador de propuestas de reforma a la Constitución de la República, elaborada por un equipo ad hoc. Las consultas se hicieron a través de 4 mesas que incluían organizaciones sociales, gremios profesionales e instituciones estatales. Las propuestas presentadas y analizadas contemplan las áreas relativas a los derechos humanos fundamentales, a la organización del Estado, al sistema político o material para las leyes secundarias. En la primera parte se revisó del preámbulo hasta el artículo 70, que corresponde al contenido de los derechos fundamentales tanto individuales como colectivos. En la mesa 2 se analizaron el sistema político y el régimen económico. La tercera mesa examinó la parte orgánica del Estado, sus 3 poderes y la parte institucional, como del Tribunal Supremo Electoral, la Fuerza Armada, municipalidades, la Corte de Cuentas, etc. La cuarta mesa se concentró en considerar los plazos o periodicidad de las elecciones o el tiempo en los cargos de elección popular o de manera indirecta por la Asamblea Legislativa y contempla caducidades de 3, 6 y 9 años. De los 274 artículos de la actual Constitución, se planean modificar 215 y se incorporarán 7 nuevos artículos. Para que las reformas puedan decretarse, deberá ser ratificada por la Asamblea Legislativa con el voto de los 2/3 de los diputados electos. Entérate de cuáles son las reformas y por qué generan confusiones. Quédate en la siguiente entrevista que hará Michelle Ramírez a la doctora Evelyn Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales de la Universidad de El Salvador. Informó Balmore Reyes. Gracias a nuestro compañero Balmore Reyes por esta importante información que nos presenta. Y bueno, este tema se realiza luego de que la Universidad de El Salvador haya sostenido un encuentro, un conversatorio con la comisión, con integrantes de la comisión que estudia este anteproyecto de ley. Doctora, ¿podemos iniciar la entrevista y que nos comente cuáles son o cuáles fueron los objetivos de este conversatorio? Bueno, este conversatorio surge como una iniciativa de la Dirección de Escuela de Ciencias Jurídicas, en tanto que uno de los miembros de la comisión ad hoc es parte del personal docente de la facultad. Se planteó entonces por parte del doctor Rodríguez Flores que pues habían entrado en una etapa en la comisión ad hoc de hacer la presentación de las propuestas a efecto de que dar a conocer a la sociedad las propuestas de reforma que se estaban planteando, pero además recibir, digamos, las observaciones tanto de esas reformas como también otras que desde la perspectiva de cada uno de los sectores pudiesen ser adecuados para ser incorporados y retomados por la comisión ad hoc. Es así como el director de escuela, el maestro Hugo Dagoberto Pineda, en coordinación pues con el comité técnico y otras autoridades de la facultad, se gestiona que se desarrollara este conversatorio con docentes de la facultad, que posteriormente se abrió también a la comunidad universitaria para que otros que también tuviesen interés en conocer cuál era el planteamiento que se estaba haciendo alrededor de las reformas constitucionales, pues tuviesen la oportunidad
de poder conocer de primera mano este anteproyecto. Es así como pues se invita a los miembros de la comisión ad hoc a que presenten estas propuestas y se desarrolla este evento dentro de la facultad. De las propuestas que escucharon, que se expusieron por integrantes de la comisión, ¿cuáles son los puntos que representan mayor interés para las docentes y los docentes que asistieron de la Facultad de Jurisprudencia que estuvieron en este conversatorio, doctora? Bueno, hubieron varias preguntas alrededor de algunas de las temáticas que fueron conocidas previamente por el anteproyecto que circuló de las propuestas de reforma que iban encaminadas fundamentalmente en el tema de educación principalmente, dado el hecho de que se hacía referencia a por qué, ¿verdad? En la propuesta de reforma se sigue manteniendo que la educación será gratuita cuando la preste el Estado, pero hasta la secundaria, sin incluir, en este caso, la educación universitaria o la educación superior. De ahí, digamos, derivaron otras preguntas que estaban relacionadas con diversos ámbitos de las reformas, tanto en lo que es la figura de la extinción de dominio, como en las modificaciones a nivel institucional u orgánica del Estado que se pretende desarrollar, así como también hubo de alguna manera pues un planteamiento o una preocupación por parte de un grupo de compañeros que planteaban que de alguna manera pues pareciera que las propuestas de la comisión tenían las mejores intenciones, pero que cómo asegurar y cómo, ¿verdad?, lograr en este caso la correlación para que esas buenas intenciones que se reflejan allí en la propuesta puedan ser trasladadas posteriormente a la Asamblea Legislativa y que no vaya a ser la Asamblea Legislativa la que cambie o modifique, digamos, todas esas buenas intenciones que han sido planteadas dentro de este documento. Y se hacía referencia justamente al hecho de que, pues, es un momento de alguna manera, pues, difícil políticamente hablando para el país y que pues esto podría derivar en que se hiciesen o se utilizare estas propuestas de reforma para plantear algo completamente distinto a lo que la comisión está trasladando o pretende trasladar, digamos, como iniciativas a la Asamblea Legislativa para que sea esta quien la apruebe. Entonces, digamos que el tiempo era bastante corto, la posibilidad de hacer preguntas también era bastante limitado y pues las preguntas giraron alrededor pues de diversos aspectos, entre ellos la gran duda que había en toda la comunidad, no solo universitaria, sino el país en general, de si esta comisión iba a tener en este caso pues la intención de eliminar la alternancia en el ejercicio de la presidencia que actualmente digamos, disposición expresa de la Constitución está determinantemente prohibido. De hecho, es una cláusula pétrea que no puede ser modificada, dado que la misma Constitución lo ha establecido como una cláusula irreformable. Basándose pues en el hecho de que como sociedad salvadoreña tenemos una larga trayectoria de dictaduras militares en el pasado en nuestro país y que por tanto el hecho de mantener la alternancia en el poder nos asegura no repetir esa historia o no repetir esas páginas negras que tenemos pues dentro de la sociedad salvadoreña, frente a lo cual la comisión aclaró que no está planteando de ninguna manera la posibilidad de la reelección inmediata
del presidente de la República, sino más bien lo único que están planteando es la modificación del periodo presidencial que pasaría de 5 a 6 años, y esto de alguna manera para hacerlo encajar como con 2 periodos de la legislatura. Si la Asamblea Legislativa, por ejemplo, y los consejos municipales se renuevan cada 3 años y el periodo presidencial es de 5, entonces ahí hay, digamos, un tema en el que en el tiempo, digamos, no coinciden. Entonces, con el objeto de no permanecer constantemente en elecciones, se alargaría un año más, que no operaría, por supuesto, para el presidente actualmente electo, y eso haría entonces que los periodos de las legislaturas, pues hubieran 2 periodos de legislatura dentro de cada periodo presidencial. Ahora, en ese tema también se planteaba el hecho de que si bien se alargaba el periodo presidencial y que esto podría ser de alguna manera cuestionable por ser el presidente de la República, y desde un punto de vista de un sistema presidencialista como el nuestro, quien ostenta el principal cargo, digamos, de gobierno del país, se planteaba por parte de la comisión que igualmente se han establecido mecanismos de participación ciudadana dentro de esta propuesta de reforma, entre la cual se encuentra también la revocatoria del mandato, el cual parte de la idea de que a mitad del periodo se puede realizar a solicitud una consulta con la población para definir si debe o no revocarse el mandato del presidente que está en funciones, y si la población en su mayoría decidiese que sí procede la revocatoria del mandato, se tendría que proceder a una nueva elección y cambiar al presidente de la República a la mitad del periodo. Más o menos, digamos, por ahí fueron los planteamientos que realizara en este caso la comisión ad hoc, y parte, digamos, también de las inquietudes presentadas por docentes de la facultad y de otras facultades que también participaron en el conversatorio, y que, como digo, tuvieron que ver pues con diferentes ámbitos de carácter legal, ¿verdad? Desde las preocupaciones en relación, por ejemplo, al tema penal, a las garantías y otros elementos de imprescriptibilidad, como también, ¿verdad?, otros relacionados con la educación y demás. Doctora, me gustaría regresar a un punto que mencionó y que es una de las inquietudes de las docentes y de los docentes, que está relacionado a la educación. Y bueno, también comentar la propuesta que hay desde la universidad de incorporar el presupuesto de la UES y el derecho a la educación superior en la Constitución. ¿Nos podría comentar cuál es la propuesta desde la universidad en este punto? Bueno, hemos de decir que esperamos nosotros presentar el día de mañana o a más tardar el día miércoles ya una propuesta consolidada. Esto parte de un llamado pues que se hace desde este mismo conversatorio, en el que le planteo pues a los compañeros docentes de que la importancia de este conversatorio iba más allá de que ellos conocieran las propuestas, que era importante que ellos no solo conocieran las propuestas y las explicaciones de la comisión ad hoc en relación a algunas de las reformas, sino además que desde la facultad, y por qué no, ¿verdad?, desde otras que pudiesen brindar algunos aportes, pues se planteara posibles reformas también, o inclusive observaciones a las reformas que se está planteando por parte de la comisión ad hoc. Es así como con las autoridades también de la universidad, el señor rector, los vicerrectores, ¿verdad?, el secretario general, hemos conversado en más de una oportunidad la necesidad de que, al igual que otras universidades a nivel centroamericano, no nos vayamos muy lejos, ¿verdad? No queremos equipararnos tampoco a los presupuestos de las universidades europeas o demás,
pero digamos en el ámbito en el que nosotros nos encontramos, que es básicamente el ámbito centroamericano, hay otras constituciones que reconocen un porcentaje mínimo de inversión que el Estado debe de dar a las universidades públicas. Porque en otros países centroamericanos, hemos de decir, además, hay más de una universidad pública. En el caso de El Salvador, hoy por hoy, es una sola universidad pública, que es la Universidad del Salvador. De ahí que surgiese la inquietud, digamos, de poder plantear justamente la necesidad de la incorporación en estas propuestas de reforma de un porcentaje de el presupuesto general de la nación a favor, digamos, de la universidad. Y esto, digamos, al hacer un análisis de derecho comparado de otras constituciones y de cómo son, digamos, de alguna manera, los espacios que las universidades públicas tienen en Centroamérica, planteamos nosotros que además era necesario no solo establecer una reforma que fuese hacia el reconocimiento de un porcentaje del presupuesto a favor de la universidad, sino además el solicitar la exoneración de impuestos, tasas y demás que recaen sobre la institución, dado que quienes hemos estado pues administrando las facultades y para el caso de oficinas centrales nos damos cuenta de las grandes vicisitudes que tenemos que pasar debido a que muchas veces obtenemos donaciones de organismos o de otras universidades y en varias ocasiones han habido donaciones que se han perdido porque no contamos con los recursos necesarios para pagar los impuestos. E inclusive a veces quedan en aduanas o a veces, ¿verdad? El tema de otras situaciones como la deuda que se tiene con la alcaldía de San Salvador, que nos limita muchas veces a realizar algunas actividades justamente por esta insolvencia. Y esto es, digamos, no por falta de administración adecuada de parte de las autoridades que tienen a su cargo, pues, desarrollar toda esta gestión administrativa, sino más bien tiene que ver con el hecho de que en nuestro presupuesto no hay partidas presupuestarias específicas que vengan a cubrir justamente todos estos montos, ¿verdad? De impuestos, tasas o a veces contribuciones especiales que son impuestas a la generalidad de la sociedad y que también la universidad pues tiene que cubrirlas. De tal manera que se está planteando también esta exención. Y un tercer elemento que estamos trabajando por incorporar en esta propuesta de reforma es la posibilidad de que la universidad también tenga iniciativa de ley, ya que pues actualmente el artículo 133 de la Constitución de la República establece quienes tienen iniciativa de ley. Hay una propuesta de reformar también este artículo para incluir otras iniciativas y verificando, como digo, y haciendo un análisis de derecho comparado, nos damos cuenta que también, ¿verdad? Otras universidades públicas tienen también iniciativa de ley, lo cual consideramos nosotros que puede ser muy beneficioso porque la universidad podría aportar desde sus capacidades técnicas y científicas en muchas áreas que actualmente resulta complejo presentar una propuesta porque dependemos de que los diputados o alguien más, ¿verdad?, que tiene iniciativa de ley, le puedan dar esa iniciativa. Y no hay en este caso una posibilidad de que desde la universidad se presente la iniciativa de ley de manera directa. Entonces estamos haciendo el planteamiento para incorporar también este tercer elemento. Bueno, tres aspectos que la doctora Evelyn Farfán nos menciona. Uno es que la universidad tenga un porcentaje en el presupuesto general de la nación, también de que se exonere de impuestos y de tasas sobre la institución y que la UES tenga iniciativa de ley. Tres aspectos muy importantes que nos acaba de compartir la decana, que son parte de las propuestas desde la universidad para estas reformas constitucionales.
En otro punto, doctora, ¿cuáles son las reformas constitucionales que desde la posición de la universidad pueden ser, o desde su posición, desde su opinión, pueden ser más urgentes para la población salvadoreña? Bueno, lo que ocurre es que nosotros nos damos cuenta que, y fue uno de los cuestionamientos incluso que se le hizo a la comisión, que si debido a la amplitud de las reformas que se están planteando, estamos hablando de que son más de 200, ¿verdad? Reformas que se están planteando a la Constitución, no se estaba creando prácticamente una nueva Constitución, frente a lo cual pues la comisión dio también, ¿verdad?, su opinión al respecto. Sin embargo, digamos que decir cuáles son los aspectos más importantes resulta bastante difícil, como repito, debido a la gran amplitud de aspectos en los cuales se pretende desarrollar o se pretenden plantear reformas. Ahí, como digo, hay reformas que van hacia todo lo largo de los temas que la Constitución establece, tanto en el ámbito de educación, de salud, inclusive en la parte medioambiental se están planteando ahí algunas modificaciones. Yo creo que hay muchos aspectos realmente que dentro de la sociedad salvadoreña se ha requerido desde hace mucho tiempo que se desarrolle una reforma que venga pues a modificar ciertas estructuras que resultan perjudiciales para el tipo de sociedad que nosotros esperamos sea la sociedad salvadoreña. Y aquí, como repito, digamos, hablar de cuáles son las reformas más importantes de todas estas, pues es bastante difícil porque pues van en tantos sentidos que sería muy complicado poder decir, bueno, estas son las reformas prioritarias y las demás pueden esperar. Yo creo que muchas de ellas son propuestas bien intencionadas. Para el caso, la posibilidad de la incorporación de el derecho al agua, al saneamiento, el tema de que se establezca pues la posibilidad, el reconocimiento, sí, de la persona humana desde su concepción, pero que además se esté abriendo un poco la puerta en el sentido de que si la gestante, si la vida de la gestante y la vida del no nacido entran en un momento en conflicto, pues entonces que puedan la ley regular algunos aspectos que sean pertinentes para salvaguardar también los derechos de las mujeres, que yo creo que esto es un elemento también importante. Yo sé que muchas personas no coinciden con este planteamiento porque tienen una concepción pues digamos, cerrada en relación a lo que es la vida del no nacido. Sin embargo, dejamos de lado lo que es, en este caso, también la vida de la madre, que es una persona y que también tiene derechos fundamentales y que no podemos obviar los derechos de la mujer tratando de establecer un derecho absoluto en relación al no nacido, sin considerar además que hay etapas del embarazo en que el feto depende total y absolutamente de la vida de la madre y que no podemos nosotros estar, ¿verdad?, en la situación de por salvar una vida perdemos dos. Entonces yo creo que eso es un elemento muy bueno, ¿verdad?, que ahora la reforma sí lo plantea, que ya existía en la legislación secundaria, digamos, pero que fue a partir de la presión de sectores religiosos y otros sectores extremadamente conservadores de la sociedad salvadoreña que propiciaron una reforma constitucional para eliminar del Código Penal los casos en los cuales el aborto no era punible. Y uno de ellos es, pues, precisamente cuando la vida de la madre corre riesgo durante el embarazo.
Bueno, y quiero regresar también a otro aspecto que usted mencionó y que tiene que ver con la modificación orgánica del Estado. Entre estos aspectos, entre estas posibilidades de modificación orgánica, ¿cuáles son estas reformas, esos aspectos que preocupan y que están relacionados a la institucionalidad del país que usted considere eh, más, más preocupantes, doctora? Bueno, yo creo que acá realmente en relación a las propuestas que se están realizando, más que la propuesta en sí mismo, lo que puede resultar preocupante en un momento determinado es la aplicación que de las mismas se pueda hacer en la práctica, ¿verdad? Porque para el caso, de alguna manera, hay algunos elementos que han sido establecidos ya recurrentemente, digamos, dentro de diversos estudios en los cuales se establece, por ejemplo, la necesidad de separar las funciones administrativas y jurisdiccionales del Tribunal Supremo Electoral. El hecho, por ejemplo, de también separar pues las funciones administrativas de la Corte Suprema de Justicia y que pues la Corte Suprema de Justicia se involucre más que todo en la parte jurisdiccional, que estos temas yo creo que al final son necesarios para el desarrollo de la justicia en el país. Sin embargo, digamos, de repente lo que preocupa más que todo pueden ser, digamos, la forma en cómo algunos de estos aspectos terminen regulándose dentro de leyes secundarias, porque muchos de ellos, por las mismas características de la Constitución, no pueden establecerse todos los parámetros dentro de la Constitución y debe de mandarse a la legislación secundaria que se haga digamos, el desarrollo de estas disposiciones. Entonces, ¿qué se pueda establecer pues dentro de estas disposiciones ya legales? Pues es donde se corre el riesgo de las concentraciones de poder, ¿verdad? En los que se planteaba incluso dentro de las preocupaciones de los profesores el día del conversatorio, en el sentido de señalar, bueno, pero se plantea que estas reformas son a efecto de que los organismos funcionen como mecanismos de control, como tal, como están establecidos dentro de la Constitución, pero vemos que, por ejemplo, las primeras acciones de esta Asamblea Legislativa fueron eliminar los mecanismos de control, como fue quitar al anterior fiscal, quitar la sala de lo constitucional, que eran mecanismos de control que estaban establecidos sobre las acciones que desarrollaba tanto el Ejecutivo como el Legislativo. Entonces, realmente, como se le planteaba a la comisión, y yo comparto este criterio, muchas veces el problema no está tanto en las propuestas de reforma que se puedan plantear, sino en la forma en cómo estas reformas vayan a ser aplicadas en un momento determinado y que lejos de democratizar la sociedad salvadoreña, que es lo que nosotros esperamos que hacia eso se transite, más bien sirvan para ir generando condiciones para un Estado que sea con características dictatoriales y de concentración de poder. De tal manera, pues, que para nosotros es importante que no solo se vea el tema de las reformas constitucionales, sino también que se vea el tema de la regulación y de la aplicación que se va a hacer, en este caso, tanto de las normas constitucionales como de las normas que se creen en desarrollo de esas reformas, dado que las mismas reformas establece, o mejor dicho, la propuesta de reforma establece que se va a dar un periodo de 2 años para que se emita la normativa necesaria de ejecución de estas disposiciones. Entonces, allí yo creo que la sociedad salvadoreña debe de estar pendiente y garante de que estas leyes, digamos, que se emitan en,
desarrollo de estas reformas estén pues adecuadas a conservar un sistema democrático y de amplia participación. El anteproyecto en sí pues recoge aspiraciones de la sociedad de ser escuchada, dado que establece, por ejemplo, nuevos mecanismos de, digamos, de democracia semidirecta, en la cual se permite pues el referéndum, el plebiscito, la consulta popular que ya está establecida en la Constitución, y la revocatoria de mandato, como lo decíamos anteriormente también. Pero el tema es que esto puede ser una expresión de buena voluntad que quede establecido en la Constitución, pero que de conformidad a cómo se regule en la ley de secundaria, quede como un mecanismo inutilizable, ¿verdad? En el sentido de que por los requisitos y por las, digamos, por los límites que le pongan a estos mecanismos de consulta, no tengan en la práctica ninguna utilidad para la sociedad. Entonces, ahí es donde justamente nosotros ponemos el énfasis, y por eso establecemos que lo principal no es solo ver en sí la reforma propiamente dicha en la Constitución, sino que además debe de estarse vigilante de la forma en cómo se va a regular en la ley secundaria la aplicación, y además qué va a hacer en este caso, ¿verdad? Los órganos de gobierno con estas reformas. Estar vigilantes de todo el proceso que viene luego de que se hayan establecido las reformas, doctora. También hay algunos cambios que desde, bueno, muchas organizaciones sociales, analistas políticos, consideran que ya se pueden hacer sin necesidad de que haya alguna reforma constitucional. ¿Podría usted comentarnos algunos de esos cambios que ya son necesarios, pero que ya se pueden hacer sin necesidad de reforma constitucional, doctora? Bueno, definitivamente que hay algunas, digamos, de las reformas que van simple y sencillamente como a reforzar o a reconocer lo que ya está establecido dentro de la normativa en términos generales. Sin embargo, algunos son de la idea de que pues debe de estar necesariamente en la Constitución a efecto de que estas normas no queden a la disposición del legislador, porque pues una norma de carácter secundario puede ser mucho más fácilmente modificada que una norma constitucional. El hecho, digamos, del reconocimiento de algunos derechos que ya de alguna manera han sido establecidos inclusive hasta por la misma jurisprudencia, pero que ahora se incorporan dentro de la Constitución, como el tema de la protección de datos, digamos, otros temas que en realidad a veces, ¿verdad? Establecerlos en la Constitución no necesariamente garantiza que por ello van a tener un mejor desarrollo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora se le está dando rango constitucional al Instituto de Acceso a la Información Pública. Y el Instituto de Acceso a la Información Pública ya venía funcionando, ¿verdad? Desde hace ya algunos años, a través de la creación que se hace de una ley. Sin embargo, ¿verdad? Vemos nosotros que en la práctica, por ejemplo, ahorita se están desarrollando algunas actividades por parte del gobierno que limitan las actividades del Instituto de Acceso a la Información cuando se trata de acceder a información, en este caso sensible del gobierno. Veíamos hace poco, ¿verdad?, el hecho de que la Asamblea Legislativa declaró como información reservada todo lo que tiene que ver con los viajes, con los gastos, con las planillas, con los salarios que van a pagar a sus funcionarios y demás. Si nosotros lo vemos en el contexto de lo que la Ley de Acceso a la Información Pública establece, pues eso no sería procedente. Sin embargo, la Asamblea Legislativa lo ha hecho.
y antes funcionaba, ¿verdad? Sin estar necesariamente regulado en la Constitución, pero más que el hecho de regularlo o no dentro de la misma, como digo, depende de lo que se vaya a hacer en la práctica con estas normas, porque a veces no se trata ni siquiera de una interpretación extensiva de la norma, sino más bien de que estiramos, ¿verdad? Esa norma hasta donde inclusive no nos permite la ley llegar. Entonces, por ejemplo, como digo, en estos temas relacionados con el Instituto de Acceso a la Información Pública, el de protección a los consumidores, que ha estado funcionando igualmente, producto de la creación dentro de la ley, no requieren necesariamente, ¿verdad?, rango constitucional, ya están establecidos y han estado funcionando durante mucho tiempo. Más bien lo que se requiere es fortalecer, digamos, el funcionamiento de los mismos. Ahora bien, sí también estamos de acuerdo que muchas veces estas instancias pueden ser mal utilizadas, no solo por los ciudadanos, sino también por otros entes que están pues con intenciones de limitar el accionar de ciertas instituciones o de ciertos funcionarios. Entonces yo creo que más que plantear el tema de incorporación de rango constitucional, lo que se debe de hacer es también establecer ciertos límites dentro de estas normas que permitan pues que cumplan con su función, pero que tampoco se conviertan en un instrumento de persecución de los funcionarios, porque no se trata de eso, ¿verdad? No es esa la función que estas instancias deben de tener. Bueno, doctora, en otro punto también podríamos hacer una breve reflexión sobre el aporte que se puede hacer desde la academia en estas situaciones de reformas constitucionales y lo que ha significado que desde la universidad se hagan unas propuestas también. Sí. Y una observación no solamente referentes al tema de la educación superior, sino que a todas las reformas en general. Sí, efectivamente, parte de lo que nos enteramos ese día es que la comisión está a punto de cerrar la consulta y de entregar las propuestas que han realizado, ¿verdad?, de reforma constitucional. Por tanto, nosotros el fin de semana hemos corrido, hemos hecho pues un llamado a nuestros compañeros docentes para que desde la experticia de cada uno de ellos puedan tomarse como propio el hecho de leer estas reformas y plantear qué ámbitos posiblemente no están siendo considerados para la reforma y que es importante que esto se realice, o inclusive el realizar observaciones a las reformas que ya han sido planteadas. Ya hemos recibido, digamos, algunos insumos de parte de nuestros compañeros, debido pues a que el tiempo ha sido extremadamente corto y todos estamos saturados con un montón de trabajos. Pues muchos de ellos han intentado hacer lo mejor posible. Igualmente nosotros estamos en este momento en la tarea de consolidación de todas esas propuestas para presentar a la comisión el fruto, digamos, de estas otras observaciones y propuestas que van a surgir y que no tienen necesariamente que ver con los tres aspectos que he planteado en relación a la Universidad de El Salvador, sino que tienen que ver justamente con ciertas limitaciones que se establecen al jus puniendi del Estado, porque se intenta, digamos, que el Estado sea un Estado democrático y no un Estado inquisitivo en el que se violenten los derechos y garantías de las personas. Hay, digamos, algunas propuestas que van encaminadas hacia establecer algunos elementos que desde la perspectiva, ¿verdad?, de los diferentes ámbitos es necesario para mejorar pues varios aspectos que son relevantes para la
sociedad salvadoreña en términos generales. Hay compañeros que están trabajando la parte de familia, otros que están trabajando en términos generales la parte de derechos fundamentales y también algunas observaciones que van a ir encaminadas a la parte orgánica de la Constitución, es decir, a lo que tiene que ver con la organización de todos los órganos que actualmente se están planteando como reforma dentro de este documento. Así que cuando esto esté finalizado, pues lo haremos del conocimiento no solo de la comunidad universitaria, sino de la comunidad jurídica y del pueblo salvadoreño en general, para que conozcan también cuáles son las propuestas y observaciones que desde la universidad pues se está haciendo. Bueno, doctora, estamos por finalizar la entrevista, el tiempo es bastante corto, pero antes su mensaje final a la comunidad universitaria y demás personas que nos sintonizan sobre, bueno, pues la posición de la universidad respecto a las reformas constitucionales y la necesidad de que todo este tema sea de conocimiento de toda la población. Su mensaje Sí, final. gracias. Yo creo que el mensaje final debe de ir encaminado hacia que la sociedad salvadoreña en términos generales y ya no se diga la comunidad universitaria, que tenemos una gran responsabilidad porque somos parte del pequeño porcentaje de la población salvadoreña que ha tenido acceso a educación superior, a que nos interesemos justamente por estas propuestas, porque sí hay muchas personas que plantean, bueno, a mí no me interesa qué es lo que hagan con la Constitución, que pongan, que quiten, eso no es mi problema, yo si trabajo como, si no trabajo no como. Y en cierta forma esa sabiduría popular tiene razón, pero el asunto también es que la Constitución de la República es la principal norma jurídica del país que nos rige a todos y que por tanto entonces cualquier modificación de la Constitución debe de ser del interés de la población, porque eso puede ser en beneficio o en perjuicio de nosotros, de las estructuras estatales y de los derechos que como salvadoreños ha costado que se reconozcan y que vayamos poco a poco avanzando en los mismos. De tal manera, pues, que el llamado es a que nos interesemos, que conozcamos cuáles son las reformas, pero que además como sociedad también nos empoderemos y participemos en esta discusión que posteriormente será realizada a efecto de que seamos garantes que las buenas intenciones que pueden tener las reformas se mantengan, no solo en la reforma constitucional propiamente dicha, sino, como ya antes he planteado, en el desarrollo de las normas secundarias, como también, ¿verdad?, en la aplicación que de las mismas se va a realizar por parte de los diferentes órganos estatales. Bueno, llegamos al final de esta entrevista, que es un espacio de la Secretaría de Comunicaciones de la Universidad de El Salvador, que da a conocer el trabajo que se realiza en esta casa de estudio, pero también la opinión de nuestras académicas sobre los temas de país. Le recordamos que esta entrevista puede verla nuevamente en las cuentas oficiales de Facebook de la Universidad de El Salvador y de Radio YSU. Muchas gracias a nuestra invitada, la doctora Evelyn Farfán, decana de la Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales, por acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, doctora. Un gusto, un saludo a todos. Hasta aquí con la entrevista de este día. Le invitamos a sintonizarnos nuevamente el día de mañana con otro importante tema a través de las cuentas oficiales de la Universidad de El Salvador. Muy buenas tardes.